Estamos viendo una serie sobre qué es lo que pide Dios de ti. Y quisiera empezar en esta mañana con una historia. Se cuenta que un comerciante llevó dos hermosos ejemplares, dos hermosos caballos ante un príncipe para que él los comprara. Y entonces el príncipe los vio muy bonitos y le preguntó a los nobles que estaban con él. Y les dijo: si ustedes me dicen por qué un caballo vale el doble que el otro, porque el comerciante le dijo eso, ¿no? El precio de un caballo era el doble del otro, aunque los dos aparentemente eran iguales. Entonces el príncipe le dijo a los nobles: si ustedes descubren por qué este caballo vale el doble que el otro caballo, yo le regalo los dos caballos al que lo descubra, ¿verdad? Le regalo los dos caballos. Y entonces todos los nobles empezaron a mirarlo, ¿no? Mirar su dentadura, todas sus piernas, su fuerza. Oiga, todo era exactamente igual, todo. Su pelaje, la estructura de su piel, era todo perfecto. Entonces le dijeron: bueno, vamos a probarlos. Y los dos empezaron a moverlos, a hacer las cosas, y aparentemente los dos hacían lo mismo. De pronto, ya rendidos, le dijeron: príncipe, no sabemos por qué este caballo vale el doble que el otro. Y el príncipe les dijo: mire, este caballo vale el doble porque aunque hace lo mismo que el otro, este caballo bota menos polvo. Mientras que este camina y hace las mismas acrobacias, bota una polvorera grandísima. Pero este hace lo mismo, actúa en la misma obediencia, pero sin levantar tanto polvo. Sabes, estamos en un mundo en el cual le damos mucha importancia a lo que hacemos, pero también le damos mucha importancia a ser reconocidos. Y por eso a veces nos cuesta esa obediencia a Dios en humildad. Estamos en el país donde una de las frases por las cuales se nos conoce es: usted no sabe quién soy yo. Y generalmente el que dice usted no sabe quién soy yo creo que ni él mismo sabe quién es. Pero a veces eso es lo que buscamos. Personas que aparentemente tienen un pesito más, un dedito más, y ya se creen superiores. En estos días salió en el noticiero el video de una persona adinerada, cómo maltrataba a los guardias, cómo los insultaba, creyéndose superior solo porque tal vez tiene una mejor posición económica. ¿Cuántos políticos han querido usar de su poder para abusar, para amedrentar, para sentir que ellos son más importantes? ¿Por qué? Porque tienen tal vez un cargo, porque tienen tal vez una dignidad, porque tal vez han alcanzado algún logro, ya sea económico, ya sea político o ya sea social. Y creo que en este momento esta palabra de Dios es tan importante. El Señor nos dijo a través del apóstol Pablo, ahí en Filipenses capítulo 2 versículo 3. Dice así la palabra: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Oye, este es uno de los versículos fáciles de leer, pero difícil de vivir, porque la tendencia natural es que yo soy mejor que los demás, yo soy superior que los demás. Y cuando usted dice: pero ¿por qué esa persona tengo que considerarla como superior a mí? Ese tipo no puede ser superior, esa tipa no decimos tipa, tipeja no puede ser superior a mí. Y a veces nos estamos comparando. Y eso nos pasa aún nosotros como pastores, ¿no? Cuando de pronto alguien, una ovejita, nos dice: ay, pastor, no sé, he decidido cambiar de iglesia. Y entonces salen a decir: pero ¿cómo es posible? Ese pastor no es mejor que yo. Oye, si hay algo que nos cuesta reconocer es que no somos superiores a los demás. Y siempre sale a aflorar ¿qué? Nuestro orgullo. Siempre sale a aflorar nuestra altivez. Y es necesario recordar las palabras del Señor. ¿Qué es lo que Dios pide de nosotros? Y para entender esa palabra vamos ahí al libro de Miqueas. ¿Recuerdan? En capítulo 6 versículo 8, donde la palabra de Dios dice: hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti. Solamente tres cosas: primero, hacer justicia; segundo, amar misericordia; y tercero, humillarte ante tu Dios. Ya hemos visto las dos anteriores. ¿Qué es hacer justicia? Cumplir las demandas de Dios en mi vida, o vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Ok? Así que hacer justicia es sencillamente obedecer a Dios. Segundo, amar misericordia. Y les decía que misericordia es más que sentir lástima por la otra persona. Misericordia es sentir con el corazón de la otra persona, es verlo con sus ojos, o verlo a él con sus propios ojos, es identificarme con él, recordando que la diferencia entre él y yo no es que yo soy mejor y que él tiene miserias, sino que la única diferencia es
la misericordia de Dios. Y que de esa misericordia que yo he recibido tengo que dar misericordia. Y hoy vamos a ver la tercera. ¿Qué significa eso de humillarme ante tu Dios? Cuando pensamos en humildad, a veces definimos muy mal la palabra humildad. Y para entenderla bien, es que el concepto que tenemos de humildad muchas veces es que la humildad la asociamos con pobreza. Entonces, cuando alguien me dice, ¿cómo son unos zapatos humildes? ¿En qué piensas? ¿En unos zapatos que no tienen marca? ¿En unos zapatos que de pronto están viejos? Que si están rotos y de pronto amarrados ahí con cinta, entonces son más humildes. Hay más de uno que me dice, ay pastor, perdón que mi casita es humilde. No, puede ser pequeña, puede ser viejita, puede ser feíta, pero no necesariamente es humilde. Las cosas no son humildes, son las personas. El tema de la humildad no está en la pobreza que tengamos, sino en la actitud de nuestro corazón. Entonces tener una ropa humilde no es tener una ropa vieja o sin marca. Porque cuando tú pensarías en unos zapatos humildes, pues no piensas en unos Ferragamo, ¿sí? Se dirá, ¿cuál zapato será más humilde? ¿Los Ferragamo de Petro o los Crocs de Uribe? Ninguno de los dos, porque tienen una arrogancia impresionante, ¿ok? Entonces, la humildad no está en los zapatos que tengo, está en la persona que soy. Yo he visto personas muy pobres, con una arrogancia, con una altivez, y gente con mucho dinero, con una humildad, con una sencillez de una manera impresionante. Les conté alguna vez que estaba en Bogotá. En Bogotá, cuando uno llega, como aquí en Bucaramanga, llega a todo semáforo y le ofrecen un montón de cosas. Eso le ofrecen de celulares, le ofrecen hasta frutas, mercados. Mejor dicho, uno podría ir sin necesidad de ir al supermercado, parar en cada semáforo y ahí usted va recolectando cosas. No le venden lo que usted quiera, celulares, cargadores, bueno, una cosa y otra. A veces uno no quiere comprar lo que le están ofreciendo. Y recuerdo que alguna vez en Bogotá paré y se acercó una señora a venderme unos productos. Yo le dije, no me interesa. Y entonces así de una manera un poco despectiva me dijo, pero suelte alguna cosita, deme algo. Y yo busqué ahí en la guantera y no tenía nada. Tenía solo una moneda grande, esas de 200. Y como me dijo, páseme cualquier cosa, pues esa moneda es cualquier cosa. Entonces yo tomé la monedita y se la di. En ese momento esa señora me miró con desprecio y me dijo, esa moneda yo no la necesito, tómela, y me la tiró en la cara. Yo dije, ay, I'm sorry, no sabía que tocaba una cierta tarifa. ¿Qué estaba mostrando esa señora? Arrogancia. Entonces, la humildad no tiene nada que ver con el estrato social. Tiene que ver es con ¿qué? La actitud de nuestro corazón. Y el segundo problema y el segundo concepto errado que tenemos de la humildad es que creemos que ser humilde es ser melancólico. Que una persona humilde es aquella que pone cara así de tragedia. ¿No has visto las imágenes de los santos y esas personas? ¿Cómo son? Gente melancólica, no sé por qué la cabeza torcida. Así son muy. Toda una persona orgullosa así, pero una persona humilde es así. Y creemos que eso es humildad y está en la postura. Entonces venimos al Señor con corazón humilde y con esa cara de tragedia. Por favor, ¿qué dice la Biblia? El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Dice, estad siempre gozosos y que oremos sin cesar, o sea, sin parar, que todo el tiempo mantengamos la alegría. Entonces, humildad no es tristeza, no es melancolía, no es tragedia. Humildad también es alegría. Entonces vamos hoy a entender qué significa ser humilde. Y para eso quiero que empecemos por traducir correctamente esa frase y humillarte ante tu Dios. Yo sé que no me gusta mucho cambiar las traducciones, más si tenemos Reina Valera, pero en este caso creo que es necesario porque es importante entender qué es lo que esa frase en hebreo quiere decir. Así que casi que estoy escribiendo la Biblia según Sanovet, pero es importante verla. ¿Y cómo sería una traducción más literal de ese versículo? Lo he llamado así. Dice, y ser humilde en caminar con tu Dios o en tu caminar con Dios. Entonces, ¿cuál sería el tercer compromiso o lo que Dios espera de nosotros? Ser humilde en nuestro caminar o en tu caminar con Dios. Ahora, ¿pero a qué humildad se hace referencia? Ya les dije, no a la humildad de la pobreza, no a la humildad de la melancolía, no a la humildad de aquel que no parte un plato, tan humilde. No, es la humildad que nos enseña un niño. Esa es la humildad. En el caminar un niño con su padre nos enseña mucha humildad. Y yo quiero pensar en tres características que tiene la humildad de un niño. En primer lugar, un niño nos enseña humildad al reconocer la necesidad de Dios. Y por eso humildad significa eso, reconocer que necesito de Dios. Reconocer que separado de Él nada puedo hacer. Se necesita humildad. Miren, una de las cosas lindas que pasa en nuestra casa, aprovechando que hoy vamos a
celebrar o dedicar al Señor nuestra bebé, nuestra segunda bebé. Y siempre que pienso en Obed David es interesante porque cuando él quiere salir, él no busca la calle. Cuando él quiere salir, va y busca los zapatos del papá, si no tiene. Y sabe que yo no salgo sin camisa, o sea, no salgo así de cualquier manera, que siempre trato de vestir más o menos decentemente al salir. Entonces él me busca los zapatos y si me ves en camisa, va y me busca una camisa. O sea, si estoy solo en camisetilla, va y me trae una camisa. Y cuando yo veo que él trae los zapatos y él me trae la camisa, ¿qué significa eso? Que quiere salir. Entonces me espera hasta que me ponga los zapatos. Es más, si no me los pongo, se pone triste y un poco bravo porque espera que yo me los pongo. Y apenas me los pongo, se pone feliz y me toma la mano. Eso significa que va a salir. Él sabe que para salir no hace falta su capacidad o el hecho de saber caminar. No, yo ya sé caminar, yo ya sé correr. No, él sabe que depende totalmente de un papá. Y eso es humildad. Es que tú no tomas ninguna decisión sin la dirección de Dios. Y por eso es un niño humilde, porque él depende de su padre. No toma ninguna decisión. Él dice, no, yo ya estoy grande, eso yo me defiendo como pueda. No, si hay algo que tienen los niños, y por eso la Biblia dice que el reino de los cielos es como un niño, aquel que no hace nada sin la ayuda y la presencia de un padre. ¿Cómo sabe uno que su hijo creció? Cuando sale y ni avisa. Y por eso las mamás dicen, avise dónde va a estar, avise dónde va a estar. Pero ¿cómo es que se me escapó? Que eso quiere decir que ya creció. Pero un niño, cuando sigue siendo niño, es porque no hace nada sin la ayuda y la dirección de un padre. De eso es lo que el Señor habla cuando Él dice ahí en Mateo capítulo 5, dice, bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Y qué significa un pobre en espíritu? No es aquel que tiene días de espíritu, ay, estoy quedándome sin espíritu, tienes que me regale espíritu. No, ¿qué es un pobre? Aquel que reconoce su necesidad. Y yo les decía alguna vez cuando hablamos de ese texto que no es la pobreza de la miseria, no es la pobreza de los estratos sociales, no, es la pobreza otra vez de los niños. ¿Cuánta plata tiene un niño en su bolsillo? Un niño de 2 años, de 1 añito, ¿cuánta plata tiene? Nada. Pero aunque no tiene nada, el hecho de tener un padre lo tiene todo. Por eso un niño no está preocupado. Por eso un niño no está pensando, ay, me quedé sin plata, sin 5, ay, ando sin 5. No, él sabe que si tiene a su padre lo tiene todo. Y él dice, eso es esa pobreza que Dios está diciendo, ese que reconoce la necesidad total y la dependencia de Dios. Hay una canción muy antigua que todos conocemos. Yo no sé cuántos aquí son así viejitos en el evangelio. En la primera reunión había muchas más personas viejitas en el evangelio, aquí todas son jovencitas, pero no sé cuántos, y de pronto mis suegros se recordarán una canción muy antigua que decía, eran 100 ovejas que había en el rebaño. Hermano Carlito la recuerda. Eran 100 ovejas que amante cuidó, pero en una tarde al contarlas todas le faltaba una y triste lloró. No sé por qué había tanto llanto en las canciones, pero a uno le salía la lagrimita. Como decía, las 99 dejó en el aprisco y por las montañas a buscarla fue. La encontró gimiendo, temblando de frío. Ungió sus heridas, la llevó en sus hombros y al redil volvió. Qué canción tan hermosa, pero tan mentirosa. Canción divina, pero se nota que el que la compuso no leyó bien el texto. ¿Por qué? Porque la canción dice algo totalmente diferente. Bueno, no totalmente diferente, pero sí el sentido es totalmente diferente. Primero, para entender esa parábola, tengo que entender que está en un conjunto de 3 parábolas. Y segundo, hay que entender a quién Jesús le estaba hablando. Y cuando uno mira, que eso está en Lucas capítulo 15, lo primero que nos dice es los 2 grupos de personas. Por un lado estaban los pecadores y ¿quiénes más? Publicanos. Y dice que los pecadores y los publicanos estaban ¿para qué? Para oírle, dice el verso 1. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Este era un grupo que había venido a buscar a Jesús porque quería aprender de Jesús, quería crecer en el camino que el Señor Jesús le estaba mostrando. Pero dice que había otro grupo, dice, y los fariseos y escribas estaban para ir a Jesús, estaban para aprender de Jesús, estaban para seguir a Jesús. No, ¿qué dice? ¿Qué estaban haciendo ellos? Murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. O sea, estaban criticando el amor de Jesús por los pecadores,
por los publicanos y por los pecadores. Y entonces Jesús coloca tres historias, o Jesús narra tres historias. Y las tres historias tienen dos grupos también. Por ejemplo, la primera historia nos habla de 100 ovejas, pero después la separa entre 99 y una oveja que se perdió. Son los dos grupos. Después nos cuenta la historia de las 10 monedas, 9 que no se perdieron y una moneda que se perdió. Otra vez dos grupos. Y después nos habla de dos hijos, un hijo menor que se perdió y el otro que también se perdió, solo que diferente, ¿ok? Y si quieres saber, por favor, ahí en el canal de YouTube puedes mirar y conocer un poco más la historia de cómo es que los dos al final se perdieron. Pero otra vez siempre nos muestra que los dos, y aquí el tema es la comparación. Entonces, esta primera parábola dice la Biblia que eran 100 ovejas. Y mire lo que dice la Escritura, y quiero que leamos atentamente. Dice: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si se pierde una de ellas, no deja las 99 en dónde? En el desierto. ¿Qué decía la canción? Las 99 dejó en el aprisco. ¿Cuál aprisco? ¿Dónde dejó las 99? En el desierto. ¿Qué le pasa a una oveja en el desierto? Se muere. ¿Una oveja fue hecha para estar en el desierto? No, vaya hacia el desierto con ruana, con saco, preguntándose, yo no sé por dónde me entra tanto calor. O sea, ¿te imaginas? Toda repulludita, con esa lana encima, abrigada, ahí en el desierto, a pleno sol, se puede morir, deshidratar, no hay pasto, no hay nada. Ahora, este pastor va a buscar esa oveja que se perdió, y una vez que la encontró, ¿corrió a reunirla con las otras 99? No. Si tú lees el versículo siguiente, dice que la llevó ¿a dónde? A la casa, y reunió a sus amigos e hizo una fiesta porque ha encontrado la oveja que se había perdido. ¿Las otras dónde quedaron? El desierto. Él no la buscó porque quería completar las 100, él la buscó por algo diferente. Y por eso llama la atención. Siempre nos han dicho que es mejor pájaro en mano que 100 volando. Aquí en esta historia, este pastor prefirió ¿qué? Una que 99. Y si tú miras la comparación, es más, al final el Señor mismo explica por qué este pastor prefiere una que 99. Dice el versículo número 7: os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Entonces, ¿qué marcó la diferencia del trato de Jesús? ¿Qué marcó? ¿Cómo es que Jesús le dio más valor a una que a 99? ¿Cómo es que Jesús cuida a una, es más, la lleva a la casa, hace fiesta y la consiente y la celebra, y no a 99? Uno diría, qué bueno que logré salvar 99. Jesús dice, no, qué bueno que logré salvar esta. ¿Y por qué para Jesús esta valía más? ¿Por qué para Jesús esta era más importante? ¿Por qué? Porque esta oveja reconoció su necesidad. Estas 99 creían que no necesitaban de Dios. Como estaban ahí todas juntas, como estamos todas aquí juntas, enrolladitas aquí, punto cadeneta chisme, ¿sí? Que tenían lana, entonces hacían ahí los suétercitos y la cosa. Creyeron no necesitar del Señor porque estaban juntas, porque estaban todas, porque se cuidan unas a otras, porque estaban aquí reunidas. Qué bueno, somos un montón, somos las 99. Y Él dice, el Señor, se olvidaron de mí. Y ese es el gran problema. Lo que marca la diferencia es que a veces olvidamos nuestra necesidad de Dios. Y por eso el Señor Jesús le decía a los discípulos, separados de mí, nada podéis hacer. Uno de los grandes problemas que tenemos como iglesia es a veces creer que no necesitamos de Dios. ¿Para qué ir a la iglesia? ¿Para qué orar? ¿Para qué adorar? ¿Para qué cantar? ¿Para qué estudiar la palabra? No hace falta. Y es aquí cuando el Señor le dice, tú y yo necesitamos reconocer que necesitamos de Dios todo el tiempo. Así como un niño no puede separarse del padre, así como un niño se siente seguro cuando está en los brazos de los padres, así Dios quiere que nosotros le busquemos a Él, que añoremos estar con Él. La característica de todo niño es que siempre quiere estar con sus papás, siempre quiere que lo alcen, siempre quiere dormir en la mitad. Puede ser hasta recién nacido. Si no, pregúntele a Julietica. Allá en la cuna se despierta cada 2 horas, en la mitad duerme tranquila. ¿Por qué? Porque siente que es el mejor lugar donde siempre quiere estar. ¿Y por qué nosotros no hacemos eso? Digamos, Señor, yo siempre quiero estar en tus brazos, yo siempre quiero estar contigo, no quiero separarme de ti. Eso se necesita, ¿qué? Humildad. Porque ¿qué es orgullo? Todo lo contrario. Cuando yo creo que no necesito de Dios, cuando yo creo que con mis amigas, las otras ovejas
las otras hojitas es suficiente. Ok, y como estamos aquí todas juntas, estamos mejor. No, ¿dónde terminan esas autosuficientes? ¿Dónde terminan? El desierto. ¿Y dónde termina esa oveja que reconoce su necesidad? En la casa, en celebración. Entonces, ¿qué significa humildad? Primero, reconocer mi necesidad de Dios. Y yo lo he puesto en esta frase. Humildad es cuando estoy consciente que no sé todo, ni que tengo todo. Por ello necesito aferrarme a Dios, quien tiene lo que no tengo y sabe lo que no sé. Un amigo tenía un perrito, él vivía aquí en la Concordia, y de pronto alguna vez estábamos en Cabecera y nos encontramos al perro. Y dijimos, uy, ¿este perro qué hace por aquí? Y se volvió gomelo. O tal vez tenía una perrita gomela, bueno, uno nunca sabe. Pero en esa época, pues los perritos estaban más en la calle. Hoy en día hay que estar en la casa, hay que cuidarlos, ¿ok? Pero en esa época era la época donde se encontraba perros en la calle muy normal. Y nos dimos la tarea en pensar cómo es que ese perro llegó hasta Cabecera, porque generalmente cruzar la 27 y la 33 son complicadas. Si para uno es complicado. Y entonces este perrito llegó a la carrera 27 y se paró ahí en la acera. Y entonces se hizo al lado de un transeúnte. Y si veía que esa persona iba a tomar el bus o el taxi, cambiaba de persona hasta que encontraba una que fuera a cruzar. Y si esa persona daba 3 pasos, pues él daba 6 porque tiene 4 patas. Pero él se movía igual, a la misma velocidad. Es más, si los carros venían de allá para acá, él se hacía a este lado para que primero que lo maten a él. Y uno dice, eso es sabiduría. ¿Qué dice la Biblia? El principio de la sabiduría, ¿qué es? El temor de Dios. Es reconocer que frente a todas las decisiones yo necesito la ayuda de Dios. Entonces una persona humilde es aquella que no toma ninguna decisión sin contar con el Señor. Es aquella que entiende que necesita la presencia de Dios, no solamente 2 horitas a la semana, necesita la presencia de Dios las 24 horas del día. Entonces, humildad es primero, reconocer nuestra necesidad de Dios. Segundo, humildad significa también, como todo niño, respetar la presencia de Dios. Una característica de todo niño es que cuando ve al papá, se porta diferente. ¿No han visto? Porque todo niño respeta esa presencia, entiende esa figura de autoridad. Bueno, un niño que se le ha enseñado autoridad. Cuando en la casa David no quiere dormir, ¿qué hago? Lo traigo a mis brazos. Y él sabe que de ahí no puede escapar. Que cuando yo le abrazo y digo vamos a dormir, sabe que tiene que dormir. Y al final se duerme. Porque él reconoce ¿qué? La autoridad. Yo sé que entiende también la autoridad de los abuelitos, de la mamá, pero él sabe que es el papá y que nadie escapa ante el abrazo del oso. Pero es una manera de entender que él tiene que respetar una autoridad. Y por eso la palabra que más repito es hay que hablarle con autoridad. Y por eso cuando un niño aprende esa relación de autoridad, eso se llama humildad. ¿Sabes? A veces nosotros nos pasa una dificultad. Es que respetamos la autoridad visible. Por ejemplo, mire el que está al lado de esa cara de santo que tiene. Esa cara de íntegro, mire esa cara de santo, de adorador, no tan lindo. El tema es que no siempre somos así. Porque aquí en la casa de Dios, cuando estamos en la iglesia, por respeto al pastor, por respeto a nuestros compañeros, nos portamos de una manera. ¿Cuál es el problema? Cuando llegamos a casa. Esta cuadra de la iglesia le pusimos por nombre La Milagrosa. Porque si usted viene de pelea, aquí se pone feliz. Ay, abacho, otra vez mi amor, mi vida, mi cielo, ¿ok? Y parece que hace ese milagro de transformación. ¿Por qué? Respetamos la iglesia. Porque respetamos a un pastor. Pero la pregunta es, ¿dónde está el respeto de Dios? Una persona humilde es aquella que, como dice Proverbios, respeta esa presencia de Dios. Es la palabra que el Señor le da a Abraham. Recuerdan ahí en Génesis capítulo 17, el verso 1 dice, era Abraham de 99 años, cuando se le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. Dice, anda delante de mí y sé perfecto. Y esa frase, ande delante de mí, lo que está diciendo es, sé consciente de mi presencia y por lo tanto, tu vida debe ser una vida de integridad para mí. A veces nosotros se nos olvida que Dios no está simplemente 2 horas a la semana. Que Dios no solamente ve lo que hacemos en la iglesia, sino un Dios que nos ve las 24 horas del día, los 7 días a la semana. Y por eso una persona que anda en humildad en su caminar con Dios es alguien que anda consciente de la presencia de Dios. Consciente de que Dios está ahí, consciente de que no se puede escapar de su presencia. Como decía David, ¿a dónde huiré de tu presencia? ¿De dónde me esconderé? Si subiere a lo más alto, allí estás tú. Si diré, no, las tinieblas me cubrirán, dice David, para ti es lo mismo la noche que el día, las tinieblas que la luz, tú la creaste, así que ni las tinieblas me esconden de ti.
Yo tal vez me puedo esconder de las personas, me puedo esconder de mi esposo, de mi esposa, de mis padres, pero jamás me esconderé de la visión de Dios o la vista de Dios, o que Dios vea lo que yo hago. Por eso el Señor dice: ¿por qué no andas en esa humildad? Y esa humildad es esa conciencia de la presencia de Dios, esa conciencia que Dios está a mi lado, que no solamente pueda ser humilde las 2 horas aquí cuando estoy en la iglesia, sino pueda ser humilde las 24 horas del día, los 7 días a la semana. Entonces, ¿qué es humildad? Primero, reconocer mi necesidad de Dios. Segundo, respetar la presencia de Dios en mi vida todo el tiempo. Por eso dice: el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Y lo tercero, una persona humilde. Recuerden, ¿quién es nuestro ejemplo de humildad? Un niño. Y una tercera característica de un niño es que un niño siempre busca imitar su figura de autoridad. Siempre busca imitar a su padre, siempre, en todo lo que hace. Si el papá hace una cosa, él va y lo imita. Yo tengo un defecto, y es que yo no puedo hablar por teléfono sentado. Sí, primero que casi nunca me gusta hablar más de 1 minuto por celular, no sé, me cuesta, a mí ya no sé qué decir, mi cerebro como que empieza a patinar, ¿verdad? Entonces, cuando tengo que hablar más tiempo, como para mí es un conflicto, lo que hago es ponerme de pie y caminar. Y mi esposa siempre me critica: ¿pero por qué no puedo hablar ahí sentado? Yo le dije: no es porque tenga nada que esconder, sino porque necesito caminar, necesito moverme. O sea, si no se me apaga el cerebro, si no, no soy capaz. Es como un santanderiano que no puede hablar con las manos quietas, tiene que estar moviendo las manos, manoteando. Bueno, yo también, cuando hablo por celular, tengo que caminar. Y recuerdo que alguna vez estamos en la otra casa, y ustedes saben que pues la parte de la cocina quedaba era en el primer piso, así que tocaba estar abajo. Y recibí yo una llamada en el comedor, pero sin darme cuenta ya estaba en la puerta de la entrada hablando. O sea, me vine caminando con el celular y estaba ahí hablando, y cuando me di cuenta estaba llegando a la puerta, pero cuando volteé, ahí viene quien estaba ahí a mi lado también con creo que era una calculadora, poniéndole aquí en la oreja, el bebé. Y él también estaba haciendo que hablaba, porque hasta la hora de hoy todavía no habla, pero estaba bla, 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 haciendo lo mismo. Y yo le decía: hijo, no tienes que repetir eso, ¿okay? Ese no es un buen ejemplo. Pero todo niño que se respeta, parte de su humildad es querer ser como su padre. ¿Qué es una persona humilde? Es aquella que busca reflejar a Cristo. Y en la Biblia hay muchos ejemplos de humildad, y uno de los ejemplos hermosos de humildad, ¿sabes quién es? Juan el Bautista. ¿Y cuál fue la frase de Juan el Bautista? A mí me encanta esto que dijo Juan el Bautista, y quiero leerlo en esta versión, la NTV. Dice: él, hablando de Jesús, debe tener cada vez más importancia y yo menos. Una persona humilde es aquella que no busca reflejarse a sí misma, que no es la que dice: usted no sabe quién soy yo. No, una persona humilde es aquel que reconoce que la gloria no es para él, sino para Cristo, que no busca reflejarse a sí mismo, sino busca cada día mostrar a Jesús, mostrar a Cristo. Eso es una persona humilde. Es aquella que se humilla a sí mismo, es aquella que desaparece a sí mismo. Por eso Jesús dijo: si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígueme. Entonces, humildad no es mostrar mi grandeza, humildad no es mostrar mi capacidad. No es como tanto hoy predicador y ministro famoso que dice: apláudanme a Cristo, y entonces muestran su arrogancia, muestran su altivez, muestran su riqueza, sus, no sé, relojes de oro. Y no porque sea malo tenerlos, pero a veces más queremos mostrarnos a nosotros que a Jesús. Queremos mostrarnos más a nosotros que a Él. Si tú vienes aquí por el pastor, apague y vámonos. Yo soy un pastor bar. Venimos aquí porque necesitamos encontrarnos con Jesús. Él es el importante. No es mostrarnos a nosotros. Por eso lo que decía Juan: cada día yo tengo que ser menos importante. O como dice Reina Valera: es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Necesitamos menguar a nosotros. O sea, es que los santanderianos somos así. Pues ese santanderiano tiene que morir. No, es que mejor dicho, los hombres somos así. Pues ese hombre, como figura machista, tiene que morir. Esa mujer feminista o prepotente tiene que morir para que Cristo se manifieste. Y por eso una persona humilde es aquella que no busca mostrar su nombre, sino que busca exaltar en todo a Cristo. Y por eso está creciendo cada día a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hay 2 programas de concurso de música en la televisión colombiana. Uno es La Voz, o A Otro Nivel, que busca exaltar la persona.
Y a alguien le fue tan bien que hoy es uno de los cantantes populares más famosos. Otro concurso se llama Yo me llamo. Y la filosofía de los dos concursos es totalmente diferente. Porque mientras uno quiere exaltar la voz de ese cantante, el otro tiene que parecerse a la persona que está imitando. Al punto que casi que pierde su nombre. Usted lo conoce no por su nombre, sino por el nombre que imita. Y todo el tiempo está diciendo, yo me llamo esto, yo me llamo aquello, yo me llamo. Y tiene que parecerse a él físicamente, en su voz, en su manera de hablar, en su manera de comportarse. Recuerdo la historia que me pareció algo increíble de un concursante paisa. Que usted sabe que los acentos paisas son muy fuertes, pero muy fuertes. Ellos no pueden dejar de hablar paisa. Y fuera de eso es pegajoso. Yo más de un paisa a fin de semana. Entonces, ¿qué hombre? Y llegan hablando, van allá un fin de semana a Medellín, llegan aquí hablando paisa. Ay, no, los paisas reencauchados santanderianos. Pero bueno, como que se pegue el habladito. Y este paisa muy sencillo empezó a imitar a Roberto Carlos. Y Roberto Carlos es cojito, yo ni sabía eso. Y entonces hablar brasilero, y él ni sabía hablar brasilero, o sea, pero lo hacía tan bien que uno decía, wow. Y usted lo veía, Roberto Carlos. ¿Cómo se llamaba el concursante? No tengo ni idea. ¿Yo por qué lo recuerdo? Roberto Carlos, ¿viste? Eso es, donde tu nombre desaparece. Si tú dices, yo me llamo Cristiano, ¿a quién tiene que reflejar? A Cristo. Que no sea recordado por tu nombre, sino por la manifestación de Cristo en tu vida. ¿Sabes? Hoy la gente está cansada de oír hablar de Jesús. Usted le habla de Jesús, ay, no me hable más. Porque la gente necesita ver a Jesús en ti. Hablar menos y mostrar más. Porque somos buenos para hablar. Somos buenos, como los caballos baratos, levantar polvo. Ay, nos encanta levantar polvo. ¿Sabes por qué? Perdón lo que decir, en una campaña evangelística es fácil mostrar a Jesús. ¿Qué es lo difícil? Mostrar a Jesús en mi trabajo. Mostrar a Jesús aun cuando estoy conduciendo y el taxista me cierra y yo quiero decirle que Dios le bendiga, y a su señora madre también, que quiero insultarlo, ¿verdad? Pero es ahí cuando tengo que mostrar a Cristo. Ahí es lo difícil. Levantar una bandera, un cartel, Cristo es grande, es el rey. Bueno, eso es fácil. ¿Qué es lo difícil? Mostrar a Cristo como rey las 24 horas del día, los 7 días a la semana. Eso es lo difícil. Mostrar a Cristo 2 horas es muy sencillo. Mostrar a Cristo en nuestra vida todo el tiempo es lo difícil. Y es a lo que el Señor nos está invitando. Por eso el apóstol Pablo decía, ustedes son cartas leídas. Y por eso una persona humilde es aquella que cada día quiere ser más como Cristo, que ama como Cristo, que habla como Cristo. Uno de mis grupos favoritos cuando era adolescente era un grupo que se llamaba QHE y la sigla de ¿qué haría él? Y ese era el eslogan de ese grupo. ¿Qué haría Jesús en tu lugar? Si enfrentaras esta situación, ¿qué haría Jesús en tu lugar? Si hablaran mal de ti, ¿qué haría Jesús en tu lugar? Si tuvieras que enfrentar esta situación o este momento, ¿qué haría Jesús en tu lugar? Y yo creo que allá es donde debemos crecer. Y eso se llama humildad. Humildad es 3 cosas. Primero, reconocer nuestra necesidad de Dios. Segundo, respetar la presencia de Dios. Y tercero, reflejar a Jesús. Cada día ser como Jesús, así como un niño. Un niño no hace nada sin sus padres. Jamás saldría sin la presencia de un papá, una mamá. Por ejemplo, David corre y nadie lo ataja. Le hicieron el encendedor pero no el apagador. Pero hace unos días tuve que llevarlo a la vacuna. Y como mi esposa estaba en dieta, pues tuve que ir solo. Y cuando llegamos, él ya tiene recordación. Entonces llegamos y había un montón de niños corriendo por todos lados. Y él se quedó quieto y solo me abrazaba. Sabía que era el día de la vacuna. Y claro, tenía miedo. Y como tenía miedo, él no quería soltarme. Y se sentó juicioso, como usted diría, este es Obed David. Totalmente diferente. Es más, cuando llegamos a donde ponen las vacunas, todavía me agarraba más, no me quería soltar, quería esconderse tras mío porque sentía que era su lugar seguro. Sabes qué bueno que cada día entendamos que Dios es nuestro lugar seguro, que separados de Él nada podemos hacer. Que cuando estemos enfrentando un momento difícil, no nos queda otra que aferrarnos más a Él. Que no nos separemos de un segundo. Que digamos, Señor, estamos a tu lado, estamos contigo.
frente al peligro, frente a la circunstancia, frente aún a lo desconocido. No sabemos qué va a pasar mañana, no sabemos qué pueda venir, pero sabemos que si estamos con Él, estamos protegidos, estamos morando bajo la sombra del Altísimo, la sombra del Omnipotente. Y mientras estemos en Él, todo lo que venga, aun sea la enfermedad, pues nos servirá para glorificar el poder de Dios. Y si es la muerte, mucho mejor, para estar en su presencia, gozando de su gloria. Porque los que aman a Dios, todas las cosas, dice, peligro, espada, aún la misma muerte, sirve y obra para bien. Por eso yo les decía alguna vez cómo Jesús veía la muerte como una manera de glorificar a Dios. Y yo quiero invitarles para que le digamos eso al Señor. Señor, queremos crecer en humildad. Y por eso, humildad es permitir que Dios cambie nuestra manera de pensar y vivir. O sea, que Él nos transforme. Y déjeme terminar con un pasaje que está ahí en Isaías capítulo 57 verso 15. Dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, cuyo nombre es el Santo. ¿Qué dice el Señor? Yo habito en la altura y la santidad. ¿Y también con quién? Y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Dios ama a los humildes. Dice la Biblia que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y por eso el Señor dice, yo habito en las alturas y habito también con aquel que tiene un corazón humilde y quebrantado. Por eso quiero invitarle a que le digamos al Señor, Señor, ayúdanos a crecer en esa humildad. Entonces, ¿qué espera Dios de ti? Primero, que vivamos su justicia. Segundo, que amemos la misericordia. Y tercero, que vivamos en humildad, que caminemos en humildad con Él, que entendamos que dependemos de Él, que separados de Él nada podemos hacer. Por eso quiero invitarte para que nos coloquemos de pie. Sabes, ser cristiano no se trata de lo que tú y yo sabemos, porque a veces crecemos en información y conocimiento. Ser cristiano se trata de lo que tú y yo practicamos, y eso es humildad. Es que cada día seamos obedientes a la voz de Dios. Es que cada día imitemos a Jesús en nuestra manera de vivir, de actuar, de pensar. Por eso quiero invitarte para que le digas, Señor, aquí está mi vida. Ayúdame a ser como tú. Ayúdame a reflejarte a ti, Señor, las 24 horas del día. Señor, que no me muestre a mí mismo, que no busque mostrar mi orgullo, mi altivez, sino que cada día, Señor, pueda mostrarte a ti. Que cada día, Señor, pueda glorificar tu nombre, no solamente con mis palabras, Señor, sino con mi manera de vivir, mi manera de actuar, en el nombre de Jesús. Yo quiero más de ti, y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Quiero más de ti, y habitar en tu presencia, y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad.
a ti, Hijo, todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida. Te entrego mi voluntad a ti, Hijo, todo lo que soy, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú en mí. Yo quiero menguar para que tú vivas, oh, para mostrarte a ti. Dile, Señor, yo quiero menguar a mí mismo, oh, yo quiero renunciar a mi altivez. Perdónanos, Señor, cuántas veces hemos dejado que el orgullo nos domine, que ya no vivamos nosotros a nuestro parecer, que busquemos cada día siempre tu voluntad. Dile, ayúdame, Señor Jesús, a ser como tú. Ayúdame, Señor Jesús, a ser como tú. Dile, ayúdame, Señor, ayúdame, Señor Jesús, a ser como tú. Ayúdame, Señor Jesús, a amar como tú amas, a vivir como tú me enseñaste. Como ayúdame, Señor Jesús, a mostrar cada día tu obra en mí. Ayúdame, Señor Jesús, a ser como tú. Ayúdame, Señor Jesús, a ser como tú.